Buenos días a todos, un cordial saludo. Mi nombre es Johnny Arroyave Toro, director operativo de la agremiación ASEAN. El día de hoy hemos convocado al sector al tercer encuentro de directores técnicos a nivel nacional de centros de diagnóstico automotor, por parte de nuestro presidente, el señor Santiago Quintero Valencia, nuestro vicepresidente, el señor José Elías Rivera, y todos los funcionarios de ASEAN. Agradecemos el alto acogimiento que ha tenido este evento y esperamos que sea de todo su agrado. Durante el día de hoy tendremos la siguiente agenda. Tercer encuentro de directores técnicos, centros de diagnóstico automotor, centros de diagnóstico. Tendremos instalación del evento, situación que se está presentando en este momento. A las 8:45 tendremos la intervención de Johnny Arroyave, director operativo de la agremiación ASEAN, donde se hará presentación de objetos, gestiones, servicios, entre otros, mostrando una actualidad del sector hoy día, con la intención de que todos estemos acoplados a nuevas directrices por parte del Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte, homologados SICOP, etc. Tendremos a las 9:45 la presentación del ingeniero John Piedra, asesor de ASEAN, con la presentación y actualización de norma técnica 5375, según la visión de la agremiación ASEAN. Esas serán nuestras intervenciones en el horario de la mañana. En el horario de la tarde tendremos al equipo de trabajo de RUN, liderado por el ingeniero Alberto Quevedo, gerente de aseguramiento funcional del RUN, donde hablaremos de RUN Pro, cambios administrativos, estadísticas de CDA, entre otros, y donde seguramente tocaremos temas de total relevancia para este fin de semana, como es la ventana de mantenimiento. Posteriormente, a las 2:30 de la tarde, tendremos la intervención del ingeniero Diego Rodríguez, director técnico de la ONAC, donde hablaremos de notas técnicas, CISO, estandarización de conceptos, entre otros. Y a las 4 de la tarde tendremos la intervención del ingeniero José Kulopatowski con una charla asociada a la tecno de calidad salvavidas. Esperamos que este evento sea de su total agrado. El mismo es posible por la unión entre dos entidades que le han apostado desde hace 5 o 6 años a la profesionalización del sector, como lo son el homologado Psicodindra y la agremiación ASEAN. Gracias a ello, hemos podido generar actividades que permiten que los diferentes directores técnicos, los diferentes representantes de los centros de diagnóstico automotor a nivel país, inspectores, recepcionistas, personal administrativo, tengan un ciclo de formación garantizado durante el año con un acceso gratuito, totalmente gratuito, y donde más adelante pues daremos ampliación de esta situación. No siendo más, damos inicio entonces al tercer encuentro de directores técnicos de centros de diagnóstico automotor, con la intervención de Johnny Arroyave. Hemos querido traer a ustedes primero una definición de lo que es la agremiación ASEAN, porque es importante que ustedes, los directores técnicos, que ustedes, los administradores, los propietarios de los centros de diagnóstico, entiendan qué es lo que hace la agremiación, porque hemos hecho una serie de visitas alrededor del país de manera puntual a las zonas de Antioquia, a las zonas de Llanos Orientales, Cundinamarca, Costa Atlántica, Occidente, Bogotá, etcétera. Pero adicionalmente estamos visitando a los centros de diagnóstico en sus instalaciones y hemos podido identificar que algunos directores técnicos confunden la actividad de la agremiación. ¿Y cómo lo confunden? Pues entienden que la agremiación es una entidad de comercio, es una entidad que oferta bienes y servicios, y eso está muy alejado de nuestra realidad. Lo primero que tiene que entender un director técnico, lo que tiene que entender un representante, un propietario de un centro de diagnóstico, es que la agremiación lo que busca en sí es la agremiación y representación y de los centros de diagnóstico, con el fin de promover y afianzar la actividad económica que estos desarrollan. Defendemos y representamos a los asociados en beneficio de atención de sus derechos ante el Estado,
de sectores económicos y sociales. Asesoramos a los miembros en relación con la interpretación y aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su actividad. Promovamos procesos de educación, formación y promoción de la educación vial y todo aquel que las normas permitan en beneficio de sus asociados y beneficiarios. Promovemos convenios interinstitucionales. ¿Qué quiere decir esto? La agremiación tiene un fin de representación. Entonces, cuando un director técnico, un propietario, un representante, personal administrativo, etcétera, entienden que la agremiación los contacta para la colocación de certificados técnico-mecánicos y que esta es su actividad, están equivocados. Nosotros tenemos actividades en busca de la protección del sector. La venta de los certificados es una consecuencia de esta relación que tienen los centros de diagnóstico con la agremiación. Recuerden que la agremiación no cobra cuota de sostenimiento, la agremiación no les hace cobro a ustedes mensuales, pero tiene que tener unos recursos para poder acatar mandatos de ustedes, como fue el del año pasado de defensa del sector. Nuestros alcances: representación gremial a todo nivel, formaciones en búsqueda de profesionalización del sector, soluciones en búsqueda del desarrollo económico y administrativo de nuestros afiliados y clientes, acompañamiento técnico, convenios que afiancen la actividad económica del sector, acompañamiento administrativo y operativo. La representación gremial a todo nivel implica que nosotros tenemos relación desde Presidencia de la República hasta alcaldías, pasando por Superintendencia de Transporte, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial, etcétera, etcétera. Esa representación implica defender, según el mandato que ustedes nos entreguen, los intereses de los centros de diagnóstico. Formaciones en busca de la profesionalización del sector. Como lo verán más adelante, hemos entregado más de 24 formaciones gratuitas en compañía del homologado Secoindra en busca de la profesionalización del sector. Ustedes son un sector con amplias modificaciones normativas, con amplias modificaciones técnicas y logísticas, y esto implica que estemos en la búsqueda constante de la estandarización de conceptos y profesionalización del sector. Soluciones en búsqueda del desarrollo económico y administrativo de nuestros afiliados y clientes. Nosotros hemos generado pactos que benefician la economía de los centros de diagnóstico, como puede ser el de GSE para las firmas digitales y para la venta de certificados técnico-mecánicos necesarios para la operación de los centros de diagnóstico, con la Universidad de Envigado, con la intención de que ustedes, los nuevos inspectores, puedan obtener formaciones al menor costo posible. Con el Servicio Nacional de Aprendizaje, buscamos la gratuidad para la certificación de competencias laborales. Convenios que afiancen la actividad económica del sector. Pues más adelante los veremos. Acompañamiento técnico. Recuerden que la agremiación ASEAN le entrega a ustedes un acompañamiento técnico y operativo y administrativo para que la operación que ustedes realizan se dé de manera natural. ¿Cómo se demuestra eso? Muchos de ustedes han acudido a la agremiación y a su comité técnico para que se les apoye interpretación de no conformidades por parte de la ONAC. Muchos de ustedes han acudido a la agremiación para ayudar a la interpretación de situaciones con el RUN, con el Organismo Nacional de Acreditación, con los homologados ICOP, etc. Ese comité técnico está destinado a facilitar la interpretación de situaciones que ustedes ven como críticas. Acompañamiento administrativo y operativo. Nuevamente, acá nuestros funcionarios, Alejandra Correa, Gabriel Hernández, Brian Castaño, Yurán Castaño, Paul Garzón, Johnny Arroyave, Santiago Quintero, José Elías Rivera, Wilson Oquendo, etcétera, están abocados a acompañarlos a ustedes en toda necesidad operativa y administrativa que tengan y con eso darles soluciones que permitan que la operación se dé de manera eficiente. Como pueden ver, la agremiación tiene asiento en todas estas entidades y algunas que no están mencionadas. Con Presidencia de la República fue notorio cuando tuvimos el tema de pandemia. Recuerden que ustedes tuvieron la oportunidad de ser el segundo grupo de centros el grupo de empresas que pudieron entrar a prestar el servicio post pandemia. La dificultad que tuvimos posteriormente pues, es que nuestros clientes seguían atrapados por la pandemia, no podían salir de sus casas, pero se dio la gestión de la agremiación a través de gestiones con Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República y Ministerio de Transporte. Lo mismo pasa con la Corte Constitucional.
¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer el fallo que eximió a los centros de diagnóstico de cumplir con lo estipulado en la ley 2283? ¿Cuántos de ustedes al leer ese fallo identificaron que ASEAN fue una de las entidades, y está escrito que eso es lo más relevante por parte de la Corte Constitucional, no es un decir, porque es que lamentablemente en el sector nos hemos llenado de decires, nos hemos llenado de discursos de unos, de otros, pero acá la evidencia objetiva, y más un sector que está tan acostumbrado a presentar evidencias objetivas, debería ser lo más relevante para ustedes calificar la gestión de una agremiación. Es ahí donde solo 3 agremiaciones fueron marcadas como coayudantes de este proceso. De hecho, más adelante veremos que este año se ha intentado revivir ese seguro en 2 ocasiones distintas y ha sido la agremiación ASEAN la que ha dado atención a esta situación. Hemos tenido eventos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el Organismo Nacional de Acreditación, del cual nuestro presidente es miembro del Consejo Directivo, con Supergiros, con Icontec, donde participamos de los 3 comités técnicos en los que tienen relación los centros de diagnóstico, como es el Comité 1, el Comité 11, el Comité 196, relaciones con Colpatria, con Cámara de Comercio, donde nuestro presidente nuevamente es miembro de su junta directiva. Igual pasa con Penalco Antioquia, donde nuestro presidente es representante del sector de los organismos de apoyo al tránsito, con Ministerio de Transporte, donde tenemos una mesa de trabajo constante, con GC, con INGRA, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una agenda muy prolífica con todas estas entidades, con la intención de poderles satisfacer a los centros de diagnóstico todas sus necesidades en atención a una operación que es muy estricta y muy amplia. Afiliados, tenemos que agradecer la confianza que tienen no solo los centros de diagnóstico, sino los centros de enseñanza automovilística, los centros de reconocimiento, los centros integrales, y aunque todavía no han nacido operativamente, sí jurídicamente, a los centros de apoyo logístico de evaluación. En el caso de los centros de diagnóstico automotor, hoy día somos 575 centros de diagnóstico afiliados a la agremiación. Afiliados, ¿cómo se obtiene la calidad de afiliado? Con un único pago de medio salario mínimo, y 575 entidades lo han hecho en este recorrido de 21 años de la agremiación. No sobra recordar que la agremiación ASEAN es la agremiación con mayor historia del país. Tenemos 21 años de operación, tenemos representación a nivel nacional, porque este es otro mito que se ha generado por parte de personas inescrupulosas, que nosotros estamos asentados en una zona particular. No, nosotros tenemos relación con absolutamente todas las regionales del país. Tenemos afiliados en La Guajira, en San Andrés, en Valle del Cauca, en los Llanos Orientales, en el Eje Cafetero, en los Santanderes, en Tolima, en Antioquia, etcétera, etcétera. 575 entidades, y tenemos un pool de al menos unos 125 clientes que aún no han tomado la decisión de afiliarse, que esperamos que lo hagan en los próximos días, por favor. Pero muchas gracias a estas 575 entidades que hacen que la agremiación ASEAN sea la más importante del país, que sea la agremiación líder, que por naturaleza sea la entidad que trabaja para ustedes, pero que logra cambios importantes o defensas importantes en beneficio del sector. Los servicios que ofrece la agremiación, esto ya es otra cosa. Tenemos servicios y tenemos soluciones, pero nuestra actividad principal está abocada a la defensa del sector. Cuando usted es un funcionario de ASEAN, cuando usted es un funcionario de una entidad pública o privada, les pregunte quién los defiende a ustedes de toda posible situación que los pueda afectar a futuro, tienen que contestar ASEAN. A eso nos dedicamos. No obstante, también tenemos actividades que son necesarias para la operación de los centros de diagnóstico, que se vuelven soluciones y servicios. Por ejemplo, tenemos conferencias y seminarios técnicos, administrativos, comerciales y legales, entre otros, como por ejemplo el del día de hoy. El día de hoy vamos a tener unas actividades, creo que muy prudentes, muy puntuales y muy particulares a la operación de los centros de diagnóstico. Capacitaciones técnicas y administrativas, cursos complementarios a la medida según la solicitud de necesidades de nuestros afiliados, diplomados y formaciones de normas necesarias para los funcionarios de los OAT, eventos especializados como congresos, encuentros y campañas, eventos de colaboración de entidades nacionales, locales, técnicas, legales, administrativos, directorio telefónico de proveedores críticos.
Nosotros somos una entidad con estructura. Recuerden que tenemos una asamblea, tenemos una junta directiva, tenemos un presidente, tenemos un vicepresidente, tenemos un equipo de trabajo, pero adicionalmente tenemos un staff de asesores que lo componen abogados, lo componen ingenieros, lo componen administradores, etcétera, etcétera. Adicionalmente, hacemos entrega de estadística del sector, de normas técnicas, no conformidades de la ONAC, comportamiento de la revisión técnico-mecánica, nivel de evasión y licencias de conducción, registro y venta de vehículos, nivel de rechazo, revisión técnico-mecánica, entre otros. Actualización normativa constante, acompañamiento y solución de dudas técnicas, legales y administrativas. Nuevamente tenemos un comité técnico asesor. Solo hay una forma de comunicarse con ellos, muy fácil, es simplemente escribir al correo acedan@acedan.org cuál es la necesidad técnica o operativa que se tiene y ellos de manera formal, escrita, ¿cierto? Les darán respuesta a sus necesidades, ya sea por una consulta asociada a una auditoría de la ONAC, ya sea por una consulta por temas operativos de interpretación de norma legal, etcétera. Nosotros somos una entidad muy formal con la intención de que ustedes tengan respuestas formales y por ello tenemos este comité técnico asesor. Adquisición de certificados virtuales, donde debemos darle gracias al sector. Somos la primera entidad en ser seleccionada por parte de ustedes como proveedores. Esto gracias al equipo de trabajo que tiene ACEDAN, que está abocado a atender todas sus necesidades de manera oportuna, pero también al precio. Nosotros no vemos, primero que todo, entiéndase que ACEDAN es una entidad sin ánimo de lucro y estamos regidos como entidad sin ánimo de lucro. Eso implica que nosotros, si damos rentabilidad al final del ejercicio fiscal, tenemos que devolverles a ustedes como afiliados esas utilidades. Por eso es que ustedes reciben tantas formaciones durante el año y por eso es que podemos contratar un volumen tan amplio de formadores. No es Johnny Arroyave dándoles formación técnica, no es Johnny Arroyave dándoles formación jurídica, no es Johnny Arroyave dándoles formación administrativa, no es Johnny Arroyave dándoles formación metrológica. Tenemos un pool de capacitadores, al menos unos 22 formadores tenemos en este momento, con la intención de que ustedes puedan obtener distintas visiones sobre temas similares probablemente, pero donde ustedes al fin puedan obtener información que es relevante para la operación de sus centros de diagnóstico. Tenemos adquisición de firmas digitales, página de agendamiento, verificación de calibración de transímetros y acompañamiento de servicios de SICOP Indra. Gracias a ustedes y a la confianza que han depositado en nosotros, hemos crecido en nuestras redes sociales de una manera vertiginosa y eso nos permite entregarles a ustedes información. A veces nos dicen propietarios, Johnny, Gabriel, Alejandra, Brian, Paul, es demasiada la información que ustedes lanzan, pero es necesario. Es importante que cada centro de diagnóstico tenga una persona dedicada a hacer seguimiento de la información que entrega la agremiación. ¿Por qué? Porque los centros de diagnóstico en particular, y esto me lo comentaba un sector totalmente aparte de ustedes, de centros de reconocimiento de conductores que tiene un CEA, decía, Johnny, pero es que ¿por qué en centros de reconocimiento no se lanza tanta información como la que se lanza para CEAs? Pues porque para los CEAs hay mucha más información. Ustedes tienen una incertidumbre jurídica muy alta, a ustedes les cambian la normatividad con mucha frecuencia, tienen mucha necesidad de estar actualizados en este tipo de temas, también en temas técnicos como son los cambios de los vehículos que se inspeccionan o de las condiciones normativas de esos vehículos. Gracias a ustedes, hoy día en grupos nacionales y locales de WhatsApp tenemos más de 3.000 contactos que nos permiten una comunicación constante con el sector. En Facebook tenemos dos líneas, tenemos la página de amigos y tenemos la página de seguidores, tenemos más de 4.500 de contactos. En Instagram tenemos 1.300 contactos, en canal de YouTube tenemos un grupo importante, siendo pues no nuestro canal natural, porque obviamente se comparte más información digital que visual, pero también tenemos un grupo importante y videos interesantes que ustedes pueden adquirir.
Y nuestra forma más común de compartir información es a través de los correos electrónicos, donde tenemos más de 5.000 contactos. ¿Esto qué nos ayuda? A entregarles la información que antes les describí. Nosotros entregamos estadística, entregamos normatividad, encontramos cambios o decisiones tomadas por entes nacionales, como puede ser la información que entregamos ayer de total relevancia, que implica que ustedes tomen decisiones administrativas para el fin de semana, como lo es la ventana de mantenimiento que tendrá la concesión RUM. Tenemos una página web que es www.acedan.org, la estamos remodelando en este momento, van a encontrar muy agradables sorpresas en los próximos días, donde ustedes van a poder interactuar de una manera más cómoda con esta plataforma y van a encontrar unos servicios adicionales que seguramente van a ser de utilidad para ustedes. Con el tema de nuestro directorio, recuerden que la presidencia de ASEAN está a cargo del señor Santiago Quintero y puede ser contactado en el número telefónico que ustedes ven en la pantalla. Lo mismo pasa con el director operativo, pasa con el ejecutivo Gabriel Hernández, con Paul Garzón, Alejandra Correa, Brian Castaño y Yurani Castaño. El correo electrónico natural para las solicitudes que ustedes deseen hacerle a la agremiación, si es que lo quieren hacer por este medio, es acedan@acedan.org. Siempre estamos dispuestos a atenderlos, siempre hay un equipo de trabajo interdisciplinario con la intención. Esto no es un monólogo, no es una persona o dos personas dando soluciones con una sola interpretación. Recuerden que también está el comité técnico, recuerden que también tenemos un equipo interdisciplinario que está por detrás del staff que le da cara a los centros de diagnóstico automotor. Importante recordar que en el año 2024, como es natural, hemos tenido relación con todas las entidades antes mencionadas. Hoy día, por ejemplo, es importante resaltar que en el Congreso de la República la agremiación hace seguimiento y pide participación de las comisiones del Congreso con la intención de conocer alcances de proyectos de ley. Para resaltar, por ejemplo, este año se intentó vía proyecto de ley revivir el seguro de responsabilidad civil. Sí, claro, ese proyecto hablaba que el pago lo tendrían que hacer son los propietarios de los vehículos. Sí, eso es verdad, pero no obstante, así como sucedió con el proyecto de ley anterior, había que hacer un monitoreo para que ninguna persona, ningún congresista quisiera agregarle a ese proyecto de ley un artículo adicional donde se mencionaran los centros de diagnóstico. Ahí estuvieron atentos nuestros lobistas y muy importantemente hizo participación nuestro presidente, el señor Santiago Quintero, haciéndole notar a los congresistas que esta situación no era la más conveniente de discutir, producto de lo que había pasado el año anterior. Con la Corte Constitucional también hubo una segunda amenaza con este mismo tema. Se demandó el fallo que se dio en favor de los centros de diagnóstico por parte de una agremiación que dice representar los intereses de los centros de diagnóstico. Y adicionalmente de una agremiación de motociclistas. Impugnaron este fallo, ASEAN inmediatamente reaccionó, contrató un abogado. Este abogado, ¿de dónde se contrata? De los recursos que ustedes entregan vía compra de certificados. Nosotros, a menos que sea un caso muy particular, ¿cierto? Como son estudios, como el que se dio el año pasado para la canasta de costos, o demandas de un alto impacto, de un alto costo, no les pedimos a ustedes dinero. Nosotros tenemos una estructura financiera y económica que está abocada a atender estas situaciones en particular, y por eso contratamos de recursos propios de ASEAN un abogado que inmediatamente interpuso una acción, y como ustedes lo pueden ver en el fallo, porque es que acá es muy importante que ustedes lean los fallos, no se queden solo con los decires, con que es que a mí me dijo tal persona o me contó tal que otra persona está trabajando en favor de nosotros. Esto tiene que ser con evidencias objetivas, con la intención de que ustedes vean que la agremiación, y en este caso la ASEAN, que hoy día les estamos dando la cara a ustedes, dándoles un parte parcial del inventario de gestiones del año 2024, por lo menos del último trimestre, ustedes puedan evidenciar, venga, sí estoy protegido por parte de ASEAN. ASEAN sí está haciendo la tarea y está al pendiente de todas las actividades que me pueden afectar a mí. Ojo, que ustedes tienen que ser más holísticos, tienen que entender que hay actividades que son más importantes que las que yo como individuo realizo.
mucho más importante que a mí me defiendan ante la Corte Constitucional de la posibilidad de que los centros de diagnóstico dejen de existir, que me defiendan ante el Ministerio de Transporte, que es mi ente regulador, de la posibilidad que modifiquen de tal forma que los centros de diagnóstico dejen de existir, aquí me ayuden con una llamada telefónica a resolver una no conformidad. Debemos de dejar de ser egoístas con ese tema y entender que el trabajo de más de 15.000 personas está en riesgo si las actividades de una agremiación seria, de una agremiación tradicional, con capacidad de gestión ante el Congreso de la República, ante el Ministerio de Transporte, ante la Corte Constitucional, no se diera. Tienen que entender ustedes que las agremiaciones tienen un fin mucho más importante de dar una asesoría de una no conformidad, y es el poder atender situaciones como la que se dio el año pasado ante la Corte Constitucional, o atender situaciones como las que se dan de manera diaria ante el Ministerio de Transporte. Radicar cartas es muy fácil, todos ustedes pueden radicar cartas. Cuando les muestran cartas a ustedes, de hecho yo soy la persona responsable de hacer la radicación de las cartas ante las diferentes entidades. La clave del ejercicio gremial está en la capacidad de representación y reconocimiento, y en eso hace un papel excepcional nuestro presidente, el señor Santiago Quintero, y nuestro vicepresidente, el señor José Luis Rivera. Personas reconocidas ante el gobierno, personas reconocidas ante las instituciones que pueden gestionar las necesidades de ustedes. En el Ministerio de Transporte, la agremiación ha sostenido reuniones con esta entidad en diferentes momentos en búsqueda de modificación de valores multiplicadores de la resolución tarifaria. Recuerden a todos los que están acá que la resolución tarifaria cambió este año y que pasamos de una cifra de un indicador financiero como era el VT a VB, unidad de valor básico. Esa unidad de valor básico desindexó valores salariales, desindexó valores de arrendamiento y valores de servicios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los incrementos que se den en el sector por arrendamientos, por salarios o por servicios públicos no serán contemplados dentro de esa cifra, implicando ello que para el año 2025 tengamos un incremento inferior al de la inflación, al de la VT. Estamos trabajando en ese sentido para que se haga esa corrección. Como la VB nació por ley, pues creemos que lo más recomendable es cambiar las cifras multiplicadoras, que esas nacieron por resolución. Estamos trabajando en ese tema y creo que vamos en buen camino. Es un tema difícil porque ustedes entenderán que el gobierno actual está muy abocado a tratar de detener la inflación vía terceros. En eso no voy a entrar en discusiones políticas, pero ese escenario es perjudicial para los empresarios, para todos los propietarios que están hoy día en el país. De hecho, en esta reunión, perdón, de hecho, si ustedes analizan lo que hoy podría estar cobrando un centro de diagnóstico vía salarios diarios legales vigentes, que fue nuestra resolución original, la 3318, versus la resolución de 2024 que nos pasa a VBs, podrán identificar que el sector ha perdido una posibilidad de cobro de un 14%. Ese 14%, ¿dónde se ve afectado? Se ve afectado en la tasa de retorno. Entonces, para que lo sepan, estemos muy atentos a trabajar ese tema, porque lo vamos a tocar más adelante. Modulación del parágrafo que determinó de manera clara que los CEDAs no podrán hacer uso de intermediarios para otorgar beneficios. Ha sido una obsesión de ACEDAR trabajar este tema. ¿Y por qué ha sido una obsesión de ACEDAR? Porque es una solicitud del sector como tal. Ese tema de los talleres mecánicos, ese tema de los intermediarios, ese tema de entregar dádivas a través de terceros, vía combustible, vía cascos, vía restaurantes, vía lubricantes, etcétera, etcétera, no le hace bien al sector. Yo sé que es una táctica comercial, en eso no quiero ahondar, pero sí puede perjudicar al sector en la imagen, porque cuando usted habla con clubes de moteros, cuando usted habla con clubes de personas que tienen vehículos para hacer paseos o recorridos a nivel nacional, pues siempre identifica un descrédito de la revisión técnico-mecánica producto de estos servicios. Entonces, en vez de hacer un bien, le estamos haciendo un daño al país o a la imagen, pues, de los centros de diagnóstico a nivel país. Entonces, trabajamos muy fuerte, creemos que ese ejercicio tiene que
dar frutos, que la Superintendencia de Transporte en cabeza de la doctora Hilda Lucio Espina empiece a realizar las investigaciones. Conocemos que hay un grupo importante de denuncias, invitamos a todo el sector a que haga denuncias al respecto de que eventualmente sí, no son acciones que se toman en el corto plazo. Si uno quisiera que cuando uno hace una denuncia inmediatamente se tomaran acciones por parte de las autoridades, no, es un poco lento, lo debemos reconocer, pero es importante que no desistamos en hacer denuncias, por favor, porque es nuestro menester hacer uso de este parágrafo que cambia toda la doctrina de interpretación del quehacer de los centros de diagnóstico. Solicitud de regulación de la ley 2283 en lo que refiere a las fichas técnicas. Recuerden que la agremiación ASEAN ya hace un par de años venía trabajando que la 315 fuera modificada, que no fueran los centros de diagnóstico y las radiotécnicas los que hicieran las fichas técnicas, sino que fuera un ejercicio exclusivo a los centros de diagnóstico. Lo logramos, quedó en la ley 2283 en su artículo 7º, pero es importante que lo reglamenten. ¿Por qué es importante que lo reglamenten aunque ya es ley? Porque hay un error en la redacción de esa ley donde le da unas atribuciones que los centros de diagnóstico no pueden tener, como es la reparación de vehículos. Cuando tengamos eso, pues tendremos que trabajar en esa regulación para que esto esté regulado con tarifa, porque si no está regulado con tarifa, pues lamentablemente los centros de diagnóstico han entregado este servicio a los usuarios como un beneficio, y lo que pretende la agremiación es encontrar nuevas líneas de negocio. Durante esta presentación ustedes podrán identificar que nosotros entendemos que la revisión técnico-mecánica está llegando a unos techos que no permite que la actividad sea viable en un futuro desde el punto de vista económico para los propietarios. Entonces tenemos que encontrar líneas de negocio adicionales. Tenemos enemigos para esto. Hay gente que interpreta que la revisión técnico-mecánica es el único servicio que pueden prestar los CDAs. Esos son enemigos de los centros de diagnóstico. Cuando dicen que ojalá los centros de diagnóstico no hicieran fichas técnicas, o los que dicen que los centros de diagnóstico no deberían de hacer verificación de calibración de taxímetro, o los que dicen que los centros de diagnóstico no deberían de vender SOA, son enemigos de la actividad, porque necesariamente tenemos que tener la capacidad de reinventarnos y tener nuevos modelos de negocios. Solicitud de regulación con la intención de limitar la entrada en operación de nuevos centros de diagnóstico en un mercado saturado y con necesidad de capacidad instalada. Esto es una solicitud que nos han hecho ustedes durante años, y durante años hemos venido trabajando. Ya son 2 gobiernos, este es el tercero con el que se ha tocado el tema. Esperemos que haya una solución en ese sentido, pero sigue siendo parte de la agenda 2024-2025 de la agremiación. Ha emitido reglamentos técnicos sobre llantas, cintas, que en este caso estoy hablando del Ministerio de Transporte. Ha emitido reglamentos técnicos sobre llantas, cintas retroactivas, lo cual implantará el quehacer de los centros de diagnóstico a futuro. Ha emitido circular de ciclomotores de 2 tiempos y 4 tiempos. Hoy ustedes tendrán la oportunidad de conversar con Diego Rodríguez. Lamentablemente, cuando esta situación se dio, y hablo es que se emitió la primera circular por parte del ministerio, ustedes pudieron comprobar o lo pueden constatar en el histórico de los envíos de ASEAN, la agremiación inmediatamente compulsó al Organismo Nacional de Acreditación y al Ministerio de Transporte, porque esa primera circular era ambigua y generaba entendimientos complejos que atentaban con el Sistema Nacional de Calidad. La ONAL lo entendió así. Tuvimos un encuentro que más adelante se los voy a mencionar con funcionarios del Organismo Nacional de Acreditación. Estos a su vez tuvieron reunión con el Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Transporte lanza una segunda circular. Esa segunda circular, como es de conocimiento de todos ustedes, le da la obligación a los centros de diagnóstico que tienen alcance para ciclomotores de 4 tiempos, atender los ciclomotores de 4 tiempos, ahí no hay ningún cambio, pero con los ciclomotores de 2 tiempos, al no haber ninguna entidad acreditada para ese alcance en el país, le da la obligación a los centros de diagnóstico que tienen alcance de motocicletas de 2 tiempos a dar atención. ¿Y por qué me detuve en este caso? Porque nuevamente, yo sé que a uno le gustaría que le dieran la razón, a uno le gustaría poder vencer a la autoridad, a uno le gustaría poder tener un discurso
en el que la autoridad se tenga que subyugar hacia uno, porque uno es la entidad técnica, uno es la entidad que conoce, pero así no es la vida. La vida no es así. La autoridad con el poder es el Ministerio de Transporte. Dice que a ustedes, por algunas corrientes, les dijeron, no atiendan los ciclomotores. Por favor, no caigan en esos discursos que los pueden llevar a la suspensión de sus centros de diagnóstico. Como lo pudieron ver, ya la ONAD sacó una nota técnica. Más adelante, en el transcurso de la tarde, ellos harán su intervención y lo explicarán, pero era evidente que para el Ministerio de Transporte era necesario atender este tipo de vehículos porque tuvieron algunas demandas, ¿cierto? Y tendrían que garantizar el libre derecho a la movilidad de estos vehículos, y por eso tomaron la decisión que tomaron. Por favor, claro que el comercio de emociones es lo que es lo que más vende. El tratar de exacerbar los ánimos es lo que más vende. El tratar de hacer escándalos o el tratar de ser alarmista es lo que más vende. Pero en ASEAN encontrarán es una agremiación totalmente coherente con la realidad de la operación de los centros de diagnóstico y acorde a la normatividad del país. Porque lo que tenemos que proteger a los centros de diagnóstico es de posibles cierres, de posibles investigaciones, de posibles malentendidos que atenten contra la imagen del sector. Para eso trabajamos y en eso nos enfocamos y sabemos que a veces se utilizan comentarios y frases en contra de nosotros para exacerbar ánimos, pero créanme que acá hay un equipo de trabajo totalmente idóneo para tratar de protegerlos a ustedes de ese tema, y lo que hay es que profesionalizar el sector, y dentro de la profesionalización del sector está entender que la agremiación es la entidad que los conecta a ustedes con las entidades sin tener que caer en el descrédito del sector o en la rivalidad con las autoridades. Con la Superintendencia de Transporte, ojo, y acá es muy importante que ustedes recuerden que emitieron hace un par de días, bueno, hace un par de semanas mejor, han emitido una alerta donde señalan que el 43% de los vigilados por parte de la Superintendencia no han reportado la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. De hecho, recibí una llamada de un afiliado diciéndome, Johnny, es que nosotros tenemos que hacer el reporte del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Sí, ustedes no tienen, entonces se remiten a la ley. Venga, pero es que yo no tengo 10 vehículos. Totalmente de acuerdo. Yo no tengo contratados conductores. Totalmente de acuerdo. Pero la interpretación, la doctrina que ha lanzado la Superintendencia de Transporte es que todos ustedes, y hablo de los organismos de apoyo al tránsito, incluidos SEDAS, tienen la obligación de hacer un plan estratégico de seguridad vial. Eso quiere decir que al yo no tener parque automotor, que al yo no tener conductores, pues muchas de las etapas de lo que está descrito como plan estratégico de seguridad vial no las tengo que acometer, ¿cierto? Porque yo a quién le voy a hacer un alistamiento diario de vehículos, por ejemplo, pero sí lo tienen que tener. ¿Y ese control a quién se le hace? Se le hace a los vehículos que tienen interacción con los centros de diagnóstico. ¿Cómo cuáles? Como las motocicletas de los inspectores, los vehículos livianos de los inspectores y los directores técnicos, las motocicletas de los auxiliares o los carros de los auxiliares o personal administrativo, etcétera. Pero lo tienen que tener. Y ojo que le tienen que hacer un sostenimiento anual a ese proyecto. De hecho, en los próximos días sabrán ustedes por parte de la agremiación de una actividad asociada a este tema con la intención de estandarizar conceptos. Término del proceso de reporte de información subjetiva, Julio. Recuerden que todos ustedes ya vieron, ya han enviado la información subjetiva. Si no la han hecho, háganla por favor, porque esto puede acarrear investigaciones, porque entregada la información subjetiva, estamos atentos a la liquidación de la tasa de vigilancia. Se debe cumplir con cambios del logo de la Superintendencia de Transporte, el cual ya viene siendo comentado en auditorías de la ONAD. Me han comentado y le han comentado a los funcionarios de ASEAN que ya hay auditores solicitando que este proceso se dé. Recuerden que estamos en periodo de transición, pero no obstante es importante que ustedes vayan haciendo los cambios que están descritos en la resolución. Anuncia posible fraude bajo solicitud de patrocinio de revista. Este tema, aunque no es directo a los centros de diagnóstico, me pareció importante contenerlo en esta presentación, toda vez que he recibido información de varios centros de diagnóstico que han sido contactados por parte de una empresa, una revista que dice representar los intereses de la Superintendencia de Transporte. Recuerden que la misma Superintendencia de Transporte ha hecho un desmentido en este sentido. Con respecto a la circular 2024,
terminada en 597, que dice: contrato de consultoría número 886-224, objetivo realizar un estudio que permite obtener un análisis integral a los servicios que por delegación realizan los organismos de apoyo a las autoridades de tránsito, así como los organismos de tránsito, a fin de establecer mecanismos regulatorios que mejoren la prestación de los servicios a su cargo en aplicación al artículo 4 de la ley 2283 de 2023. Tengo para contar. Ya se contrató por parte, como lo menciona ahí, por parte del Ministerio de Transporte, una empresa consultora que hará el levantamiento de todas las necesidades normativas que tienen los organismos de apoyo al tránsito, en este caso los centros de diagnóstico automotor. La agremiación ASEAN, en cabeza de su presidente y su vicepresidente, y en mía propia, ya tuvimos la oportunidad de reunirnos con el contratista. Llegamos a unos ejercicios, a unos acuerdos para empezar a suministrar la información de las actividades que ustedes desarrollan y cómo las desarrollan desde el punto de vista jurídico, ¿cierto? Ustedes van a ser convocados por parte de ellos en unas ciudades en particular, son las que están descritas en la presentación en el lado derecho. ¿Por qué no están todas las ciudades del país? Por un nivel de alcance. ¿Quién eligió estas ciudades? El Ministerio de Transporte, ¿cierto? Entonces es importante que cuando ustedes sean convocados, pues presten especial cuidado a la interpretación que estas personas harán de sus necesidades. Este proceso va a tener unas etapas. La primera etapa es la de recolección de información. Después hay de la recolección de información hay un desarrollo de esa información. Después hay una presentación de informe al Ministerio de Transporte, donde pediremos que se nos vincule nuevamente para ver cuáles son las conclusiones a que llegó la entidad contratada, y posterior a ello debería haber un cambio de marco normativo, lo que es muy importante y es muy relevante. Entonces, en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado, porque en esos cambios normativos podrían acaecer muchas situaciones que nos pueden beneficiar o nos pueden perjudicar. Pero acá entonces lo que sí les quiero soslayar a todos ustedes es que la agremiación ASEAN está en este momento muy atenta a este proceso, se ha hecho partícipe de este proceso como es su obligación como entidad que lo representa a ustedes, y en la medida que vayamos avanzando, porque en este momento estamos en un ejercicio exploratorio, la medida que vayamos avanzando, seguramente les pediremos información a ustedes, les pediremos alcance de las actividades que debemos acometer, y también les rendiremos informe de este tema. Como ya lo mencioné, ojo con este tema, con el cambio de logos por parte de la Superintendencia de Transporte. Esto es muy relevante para ellos y es muy relevante también para el Organismo Nacional de Acreditación. La agremiación ASEAN, como lo mencioné más atrás, se vincula a la discusión de todos los proyectos de ley que tienen que ver con las actividades de los centros de diagnóstico automotor o organismos de apoyo al tránsito. Entonces, en ese sentido, hay un proyecto de ley en este momento, el 232, por el cual se modifica parcialmente la ley 769, se dictan normas para el funcionamiento de los organismos de apoyo al tránsito y se dictan otras disposiciones en materia de tránsito y transporte. Nuevamente, y esto ya pasó por allá en el año 2020-2021, se lanza un proyecto de ley en que se le dan atribuciones a agremiaciones. Seguramente habrá alguna agremiación, al revivir esto, interesada en que las agremiaciones tengan una capacidad de control a sus afiliados. Esto nosotros no lo vemos con buenos ojos, nuevamente no lo vemos con buenos ojos, porque cuando pasó esto por allá en 2020-2021, nos trataron de ligar a ese proyecto de ley, nuevamente el ejercicio de exacerbar los ánimos, de mostrar que todos son malos menos uno. No, nosotros no vemos con buenos ojos este tema y estamos haciendo ya el trabajo en la Cámara y en el Senado con los senadores amigos, con la intención de socializarles a ellos lo perjudicial que podría ser que un privado pues le haga control a otro privado, y mucho menos que las agremiaciones pues le tengan que hacer control a sus afiliados. Para eso hay entidades nacionales que tienen toda la idoneidad para ello. Hay otros cambios que también son relevantes en el quehacer de los centros de diagnóstico en ese proyecto de ley.
se habla de unas condiciones perpetuas de cumplimiento de normatividad, lo estamos analizando con el equipo jurídico, sería interesante un tema con las autoridades ambientales, pero por el momento les pido que se lean este proyecto de ley 232, estamos también trabajando con el proyecto de ley 158, con un tema de fotomultas, con el proyecto de ley 58, por el cual se dictan normas para garantizar el derecho a la seguridad y a la vida, y entre otros, ¿cierto? Con la Agencia Nacional de Seguridad Vial hemos mantenido contacto con la intención de conocer avances, si fuera del caso, de un posible reglamento técnico. ¿Por qué mencionamos este tema? Pues la Agencia Nacional, con la llegada, el acogimiento del acuerdo de la ONU de 1958, pues ha incrementado la producción de reglamentos técnicos en el país. Recordemos que tenemos un estudio de caracterización de centros de diagnóstico que está en cabeza de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿cierto? Tenemos una situación con el Ministerio de Ambiente y tenemos una situación con el Ministerio de Transporte, los cuales tienen cierto recelo con las normas técnicas colombianas y cómo se discutieron y el alcance de estas. Entonces tenemos que estar muy atentos a que la agencia pues no vaya a proveer un reglamento técnico, ¿cierto? Y si lo fuera a hacer, pues que los centros de diagnóstico pues, tengan la posibilidad de participación. Con el Organismo Nacional de Acreditación, lo de la Agencia Nacional es meramente una situación especulativa, no es que esté pasando, es especulativo. Nos obliga como agremiación a analizar todos los escenarios, nos obliga como agremiación a estar atentos de todas las posibilidades y por ello les hacemos comentario a ustedes de este tema, pero no es un hecho cierto que eso se esté dando, pero es importante que sea un escenario analizado. Con el Organismo Nacional de Acreditación, la agremiación nacional en cabeza de su presidente Santiago Quintero fue elegida como miembro del Consejo Directivo este año 2024, es otro logro que obtiene nuestro presidente y al cual lo felicitamos en ese sentido. Ellos emitieron, tuvimos conversaciones, como lo pueden ver ustedes en la parte inferior de la pantalla, con el ONAC para tratar las dos circulares que antes mencioné con el tema de los ciclomotores. Hoy día, y seguramente lo mencionarán más tarde, entonces no me voy a detener, se emite el RAT versión 11, están en proceso de actualización de la NTC 17020 NILAC. En este momento es una discusión internacional, los documentos que ustedes consigan de esta actualización están en inglés, después se tendría que acoger por parte de los comités del ICONTE esta actualización, entonces no es un tema que esté muy cercano, pero estamos pendientes con el ONAC de hacer estos análisis para poder identificar qué variaciones podrían haber en una actualización de 17020. Recuerden que la última actualización del ILAC con los anexos, pues generó unas modificaciones que fueron relevantes para algunos CEAs. Plan de evaluación del aplicativo SITSO también se los mencionarán en las horas de la tarde, y nota técnica asociada a la capacidad de los centros de diagnóstico nuevamente será un tema que tiene que ser de relevancia para tocar en horas de la tarde. Nos parece importante como aliados del ONAC y de la revisión técnico-mecánica que ustedes conozcan que hay una invitación por parte de esta entidad el 8 de octubre en horario de 9 a 12 del día con el tema de hablar de conactualidad, donde el tema en relevancia serán los centros de diagnóstico. Evidentemente, pues nosotros haremos participación de este evento. Con la nota técnica, no me quiero detener acá, pero es claro que se acoge por parte pues, del Organismo Nacional de Acreditación la circular acotada por parte del Ministerio de Transporte en el caso de los ciclomotores. Entonces, en ese sentido, nuevamente, cuando ustedes necesiten una consultoría sobre un tema en particular que tenga que ver con un cambio normativo brusco, porque un cambio normativo brusco, eso sí lo voy a reconocer, por parte del Ministerio de Transporte, acudan a una agremiación como ASEAN, que les va a conversar a ustedes sin apasionamientos, les va a conversar a ustedes desde la legalidad y no desde el sentir, porque lamentablemente cuando uno actúa desde el sentir, pues puede estar tomando decisiones equivocadas. Acá tiene que ser un ejercicio desapasionado, un ejercicio bajo un entendimiento lógico. De hecho, les quiero contar una anécdota. Hubo demandas en algunas ciudades del país a centros de diagnóstico por no cumplir con
la revisión técnico-mecánica de esta tipología de vehículos. Nosotros nos hicimos partícipes con un documento a los centros de diagnóstico que nos pidieron colaboración en ese sentido. Ese documento fue muy propicio porque permitió que estas demandas no terminaran en sanciones a los centros de diagnóstico. Eso es un logro de la agremiación de manera particular, ya no general, sino particular para algunos de nuestros afiliados. Y entonces nos preciamos de ese tema, de tomar o recomendar o asesorar sin tomar posiciones apasionadas, sino desde el apego de la ley en beneficio de la actividad de la revisión técnico-mecánica. Concesión RUM, la agremiación se dan por invitación del RUM, participó en convocatoria de la socialización del RUM Pro a nivel país. Estuvieron en Bogotá, estuvieron en Cali, estuvieron en Medellín, en la costa atlántica, pudieron socializar en los Santander. La SEDAN participó de esas convocatorias. Convocatoria RUM para el cambio del portal del registro de apoyos al tránsito. Hubo también participación de la agremiación entregándoles a ustedes información de la convocatoria. Esta fue virtual. Con el ICONTEL, la agremiación ha participado del comité 196, 01 y 11, donde tengo que hacer una CAP de particular al comité 01 de acústica. Mantenemos posición divergente con el Ministerio de Ambiente. Ya hubo una decisión en el comité 196 sobre el tema de la exclusión de los textos de la prueba de ruido o acústica. La persona que interpuso esta posición divergente acotaba que en el PUR ya no aparecía esta necesidad de toma de medidas, ¿cierto? Entonces que era importante eliminarlo también de la norma técnica. Grave error. Como pasa con otro numeral de esa misma norma técnica que más adelante les van a exponer en la actualización, se pidió por parte de esa misma entidad que se eliminara la inspección a los dispositivos de cobro de vehículos tipo taxi. Eso es un error. Que no aparezca en la norma técnica no quiere decir que ustedes no tengan que hacer la inspección o que no haga parte de la revisión técnico-mecánica y todo su proceso. Recuerden que en el articulado de la ley 769, si mal no recuerdo, por allá en el artículo 53, dice que los centros de diagnóstico, dentro de las obligaciones que tienen, está el hacer revisión de estos dispositivos de cobro. Entonces tú lo puedes eliminar de la norma técnica, pero sigue siendo una responsabilidad. Lo mismo pasa con este tema del ruido. Todos sabemos que es una prueba que termina siendo solo estadística, que es una prueba contaminada porque estamos en vías de tránsito pesado, o hay centros de diagnóstico al lado de aeropuertos, o hay centros de diagnóstico al lado de acerríos, o mientras estoy haciendo la prueba del vehículo B, el vehículo A está en prueba de revolución máxima. Eso está contaminado, eso es evidente, pero hay un decreto y hay una resolución que los obliga a ustedes a contemplar esta prueba. Entonces, hay un marco normativo que sube desde la ley, baja por decretos, resoluciones, y lo que está más abajo son las normas técnicas. Entonces, pretender sacar las cosas de acá no es muy útil. Caso contrario, la posición divergente que nosotros tenemos en el comité 01, porque eso no hay una resolución hoy día, no hay un decreto que hable de lo que se podría aprobar en ese documento. Y es que se le exija a los centros de diagnóstico, se habla de hacer la prueba de ruido de dos maneras posibles. La primera manera sería hacerla con un cierre perimetral en vía pública. Esto le aplica más a la autoridad de tránsito, le aplica más a la autoridad ambiental de la localidad donde esté ubicado. A los centros de diagnóstico no, porque nosotros tenemos cierres perimetrales, nosotros tenemos una ubicación específica que está controlada por el sistema de control y vigilancia. Entonces, la alternativa que nos dan a nosotros es que se haga a través de una cámara semianacoica. Estas cámaras semianacoicas tienen unos costos elevados, tienen una estructura muy compleja, se necesitarían unos espacios multiplicados por 4 por el tipo de vehículo que se quiera analizar. Entonces ustedes podrán entender que, por ejemplo, para un vehículo pesado multiplica por 4, pues necesitaremos casi que el centro de diagnóstico automotor en su totalidad para hacer una prueba que sería la de acústica. Entonces estamos en esa discusión con el Ministerio de Ambiente, toda vez que ellos lo que pretenden es que se acoja la norma técnica, y después de acoger la norma técnica ellos volver la resolución. Ahí sí es donde tendríamos el problema. Entonces esa segunda posición divergente
todavía no ha tenido decisión, estamos esperando a que se nos convoque. Con el SENA, a lo largo del año, hemos logrado adelantar 5 procesos de certificación de competencias laborales. Recuerden que estos procesos son totalmente gratuitos y tienen que ser dictados por personas especializadas. Dígame dónde ASEAN, con funcionarios de ASEAN, dictara la certificación de competencias laborales. Eso, pues, podrá ser posible, pero no es ético. No tiene ningún sentido de que nosotros lo hagamos directamente. Por eso acogemos a los diferentes ingenieros que ya están contratados por los organismos, ya sea porque estamos trabajando con Antioquia, estamos trabajando con Bogotá, se nos ha acercado Norte de Santander también, hablo del SENA, se nos ha acercado también para trabajar porque el volumen más alto de personas inscritas a estos procesos provienen de la agremiación ASEAN y le agradecemos mucho a estas más de 700 personas que han estado en el proceso. Hoy día tenemos un grupo que está adelantando esta actividad. Entidades municipales, voy a pasar acá de manera larga porque no me va a alcanzar el tiempo prediseñado para el evento. Con el tema de acústica ya les mencioné, con el tema de certificación de competencias ya les mencioné. Ojo que salió el día de ayer una nota por parte del RUN que más adelante, en horas de la tarde, en el evento de la 1:30 de la tarde, tendremos conversación con las personas del RUN al respecto de este tema, los alcances, las dificultades que se pueden presentar para los centros de diagnóstico, cómo van a ser subsanadas, cómo va a ser trabajado este tema por parte de ellos, porque tiene que haber algunas contingencias, tiene que haber algunas posibilidades, qué va a pasar con los vehículos que tienen vencimiento el día sábado y el día domingo, ¿cierto? Todas estas curiosidades que ustedes probablemente tengan, las vamos a tratar más adelante. Cercanía con los afiliados, en el año 2024, 32 entidades se han afiliado con la agremiación, 32 centros de diagnóstico, como lo mencionaba al principio, ya somos 539, somos la primera opción del país, invitamos a los que hoy día no trabajan con la agremiación que lo hagan, conozcan los servicios de una entidad seria, de una entidad con estructura, con una entidad con capacidad de gestión. La agremiación ASEAN sostuvo correría a nivel nacional, estamos haciendo visitas focalizadas en este momento, hemos entregado en este último trimestre una estadística muy amplia, hemos entregado directorio telefónico de proveedores, normagrama que debemos actualizar, que les sirve mucho a los directores técnicos para sus consultas, cifras de estadísticas de revisión técnico-mecánica, ya llevamos 3 informes, informe de no conformidades más comunes de ONAC que les permite a ustedes prepararse para que no les suceda eso, donde sigue continuando el tema de procedimientos, pero aún más importante, el tema de conocimiento de los inspectores y los directores técnicos sigue siendo tendencia, nivel de rechazo de la revisión técnico-mecánica, resultados de encuesta sectorial, y seguimiento a la agenda legislativa 2024-1. Hemos entregado 24 formaciones con más de gratuitas, nótese, formaciones gratuitas, pero verdaderamente gratuitas. Acá nosotros nos llamamos a los centros de diagnóstico a decirles, ven, te voy a entregar una formación gratuita, pero como vos necesitas certificados, comprame 1000, comprame 2000. Eso no pasa con ASEAN. ASEAN entiende que ustedes tienen unos escenarios de flujos de caja, que ustedes tienen que comprar los certificados en el momento que necesiten comprar los certificados. Pero adicionalmente, no los invita a sobreestoquearse porque también entiende que los certificados tienen vencimiento. Si usted no ha consumido un paquete de certificados en 18 meses, pues pierde sus certificados. Entonces, ASEAN es responsable y es solidario con todos sus afiliados. Esto sí tiene una condición, porque también debemos de ser honestos en ese sentido y aprovechando el alto flujo de personas que está hoy en la reunión, esas formaciones gratuitas están pensadas para los centros de diagnóstico que tienen relación directa con la SEDAN. Entonces, es importante que ustedes lo entiendan así, porque alguno me dirá, es que yo me afilié hace 5 años y ¿por qué a mí no me dan esta formación gratuita? Pues esa afiliación de hace 5 años te da el carácter de afiliado y lo sigues siendo, pero recuerda que por estatutos ASEAN tiene la figura de afiliados con corresponsabilidad y esos son aquellos que apuestan por el crecimiento del sector y por la defensa del sector. Y como somos una entidad sin ánimo de lucro, le tenemos que devolver los ingresos o las utilidades
a los centros de diagnóstico que hicieron sus aportes vía compra de certificados, vía compra de formaciones, etcétera, etcétera. Esa es como la única condición, pero nunca será. No es Johnny Arroyave dando metrología, no es Johnny dando vehículos híbridos, no es Johnny dando 17.020, no es Johnny, no. Acá es un grupo interdisciplinario de formadores. De hecho, entendemos que para el tema de metrología, para el tema de 17.020, para el tema de nuevas tecnologías, tiene que ser una formación continua, pero con distintos formadores por el tema de interpretación, tal cual como pasa con la UNAC con sus auditores. Para ustedes es muy común y es muy evidente que cuando los visita el auditor A, tiene una visión sobre aspectos de híbridos, pero cuando los visita el auditor B, esa visión es distinta. Entonces, tenemos que ser más holísticos y por eso tenemos un muy amplio grupo de formadores. Gestiones, nosotros, y todavía voy en tiempo, nosotros tenemos la visión de que los centros de diagnóstico, ya se los había mencionado, los centros de diagnóstico tienen que poseer más actividades que solo la revisión técnico-mecánica y que estas no riñan con la independencia y la imparcialidad, ¿cierto? De hecho, los últimos trabajos que hemos hecho es para que crezca el nivel de trabajo de los centros de diagnóstico y por eso fuimos partícipes de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, donde se bajó un año el tiempo de la revisión técnico-mecánica pasando de 6 a 5 años. Me dirán, como me han dicho muchos diseñadores, Johnny, pero es que un año es poco, un año son 220.000 vehículos. Y sí, es poco, el promedio internacional está en 3 años, pero ya bajamos un año, hay que seguir trabajando para que lleguemos al promedio internacional de 3 años. Pero es importante que haya entrado este parque automotor, que le dé un poquito de amplitud a la posible demanda de la revisión técnico-mecánica. Pero adicionalmente, fuimos los que propusimos en el ICONTEC todo el tema de la inspección a remolques. Y esto, como lo pueden ver en cifras entregadas casualmente este mes que pasó por parte del RUN, implica otros 200.000 posibles vehículos que entren a la inspección técnico-mecánica cuando sea acogida la norma técnica. Pero adicionalmente, trabajamos, como se los dije a ustedes, en la ley 2283 para que quedaran las fichas técnicas en cabeza de los diferentes centros de diagnóstico y estas bimensuales, pues sean exclusivas a los centros de diagnóstico y ya estamos trabajando para que tengan precio. Entonces, esos son los temas que estamos trabajando en este momento para que ustedes tengan. Adicionalmente, pues creemos que los centros de diagnóstico con su planta de personal operativa, con sus directores técnicos, podrían ofrecer servicios de asesoría para planes estratégicos de seguridad vial, lo que no raya, si es bien manejado comercialmente, con la actividad de los centros de diagnóstico. ASEAN ha trabajado en municipios como Antioquia, como Medellín, como Barbosa, como Bello, como Villavicencio. Lo está explorando en Barranquilla a solicitud en la última reunión que tuvimos en esta regional, la posibilidad de verificación de cambio de taxímetro, ¿cierto? Tenemos un problema en Bogotá, que es donde están las autoridades y donde hay gente que dice representar a los centros de diagnóstico muy miope. Dicen que esto no lo deberían de hacer los centros de diagnóstico, cuando es una actividad que les podría dar a ustedes un flujo de caja en un periodo de tiempo específico. ¿Y por qué lo dicen en Bogotá? Porque lamentablemente en Bogotá, para los que no lo saben, no hay taxímetros. Allá se hace por geoposición, pero en el resto del país, por lo menos en la mayoría del país, hay taxímetros. Y son los centros de diagnóstico las entidades que tienen los equipos calibrados y son los centros de diagnóstico los que tienen las personas especializadas, no solo para la verificación del taxímetro, sino también para ver las necesidades adicionales que tienen las secretarías de movilidad, como es el estado de los vehículos. Entonces, no podemos ser tan miopes de seguir negándole al sector la posibilidad de apalancarse con otras actividades para que este servicio sea rentable. Con cifras, estas son cifras a corte de agosto de 2024, el parque automotor en Colombia ronda ya los 19.589.000 vehículos. De ese parque le aplica la revisión técnico-mecánica a 16.623.000 vehículos, ¿cierto?
pero no obstante, tenemos una evasión del 57% hoy día. Tenemos 7 millones de vehículos que hacen la revisión técnico-mecánica y 9.475.000 que están por fuera. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que trabajar con las autoridades todo el tema de tecnología, se tiene que trabajar con las autoridades todo el tema de control. De hecho, en Bucaramanga, en Santander, ya colocaron cámaras, se aumentó el tamaño de las cámaras en Bogotá, en Medellín aumentó el número de control, en Barranquilla aumentó el control, en Cali aumentó el control, ¿cierto? Pero no obstante sigue siendo muy alto el volumen de vehículos que están por fuera de la legalidad. Adicionalmente, ustedes en la parte inferior pueden ver cómo está discriminado de manera exacta el parque automotor, ¿cierto? Todo esto son cifras entregadas muy amablemente por la concesión rural que le debemos de dar el crédito, ¿cierto? Nos preocupa el tema de las nuevas tecnologías. Como pueden ver ustedes, los ciclomotores llegaron para evadir. El 86% de los ciclomotores en Colombia están en evasión. De un parque pequeño, es un parque superior a cercano a las 10.000 vehículos, pero el 85% está en evasión, preocupante. Cuadriciclos, tricimotos y motocarros también con cifras muy importantes de evasión. Entonces tendremos que trabajar con las autoridades para que a la entrada de estas nuevas tecnologías, pues también se les socialice de manera oportuna a los compradores de estas tecnologías sus obligaciones administrativas o de administración mejor de este parque automotor. Entonces, las motocicletas necesariamente es nuestra mayor preocupación porque aunque es el parque automotor más grande del país, estamos hablando de que las motocicletas ya llegan a los 10.673.000 vehículos de un parque automotor de 19 millones, o sea, están por encima ya del 52-53% del total del parque automotor, son los mayores evasores con un 70% del parque automotor de motocicletas sin revisión técnico-mecánica. Cifras nuevamente al mes de agosto, como es natural, entendiendo que Bogotá se contabiliza como departamento para temas estadísticos, dentro de los departamentos, los que mayor inspecciones técnico-mecánicas tradicionalmente hacen son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander, y se dice entonces, como es natural, la ciudad de Bogotá es el municipio de mayor nivel de inspecciones técnico-mecánicas en Colombia, entre otras gracias a este comportamiento de tener un promedio inferior de evasión al presentado. El promedio de evasión de la ciudad de Bogotá está por debajo, está por encima del 43%, pero teniendo en cuenta que el nivel nacional está en el 50 y tanto, pues ellos logran, el promedio nacional está en el 57%, ellos logran estar casi 15 puntos por debajo de la evasión, por eso es que sus cifras son tan óptimas en el tema de crecimiento de revisión técnico-mecánica. Lo mismo pasa pues en las ciudades, es natural que Bogotá sea la ciudad con mayor número de inspecciones. Esto se les va a compartir a ustedes porque debemos de cerrar ya, pero es importante porque hace pocos días tuve la oportunidad de conversar con un propietario de un centro de diagnóstico y entonces él me hablaba de los flujos o los ciclos de la revisión técnico-mecánica. Es muy importante que ustedes en sus predicciones de flujo de caja o en sus predicciones de rentabilidad o de provisión de recursos para fechas especiales como es el pago de primas o vacaciones, cesantías, etcétera, ustedes entiendan que la revisión técnico-mecánica tiene un comportamiento en Colombia que es predecible, ¿cierto? En el mes de enero tenemos un pico alto que viene del mes de diciembre y de enero. En febrero tiene un leve desaceleramiento, pero en marzo, de abril y mayo ya hay una contracción muy, muy importante de la revisión técnico-mecánica. En junio y julio nuevamente tiene un crecimiento, todo esto asociado a las vacaciones y a los periodos de compra de los vehículos en el país. Y en agosto nuevamente tenemos un una pequeña desaceleración. En septiembre caeremos un poco más, en octubre tendremos un pico en la semana o en el receso de clases. En noviembre, la última semana, tendremos crecimiento y en diciembre será nuestro albor. Entonces es importante que ustedes vean esos comportamientos, porque son comportamientos naturales. Pasa mucho que nos digan, Johnny, es que está muy malo en el mes de abril. Claro, el mes de abril es un mes difícil, es un mes complicado. Entonces, es importante que ustedes conozcan estos comportamientos. Eso era lo que tenía para entregarles.
de manera muy resumida. Las actividades de la agremiación ASEAN son mucho más amplias, son mucho más detalladas, pero es importante pues poderles entregar a ustedes este proceso de gestión, tener la posibilidad de conversar con ustedes, de que ustedes sepan en qué está la agremiación, que estamos trabajando constantemente por ustedes y para ustedes, que tenemos actividades con todas las entidades del orden nacional y municipal o departamental, y con ello ustedes tengan la seguridad de que tenemos la capacidad y la idoneidad para prestarles el servicio que les prometemos, que no es otro, y acá, como comencé, voy a cerrar, que no es otro, sino el de representar, el de promover, el de asociar, el de garantizar, todos estos verbos en pro de los centros de diagnóstico. Nosotros no vendemos certificados, nosotros no vendemos firmas digitales, nosotros no vendemos formaciones, nosotros vendemos representación gremial. ¿Y ustedes cómo pagan esa representación gremial? Bajo el uso de servicios que ustedes necesitan para su operación, al menor valor posible, con la mayor retorno posible vía formaciones gratuitas, pero que ustedes entiendan que cuando ustedes trabajan con ASEAN, ustedes lo que están comprando es una representación gremial ante ministerios, ante superintendencias, ante entidades locales y privadas. Entonces, eso es lo que les quería decir. Dicho todo esto y saliendo de este monólogo, vamos a dar paso a nuestra segunda intervención del día. Y muchas gracias por la atención prestada, primero que todo.